Señores, estamos de vuelta por Somos Pueblos Radio, La Bacana 105.7 FM. Año nuevo, pero el bolsillo está viejo. Todavía tenemos la misma resaca económica en el bolsillo del año 2023, año que hay un crecimiento grande según el gobierno. Sin embargo, usted habla con la gente en la calle. En el caso mío, tengo muchos amigos que viven del día a día, del menudeo, que trabajan, por ejemplo, en la Independencia. Tengo a alguien bien cercano que vende mucho material gastable para barbería, los colmados, la funda y una cuanta cosa. Y no me ha hablado que la cosa está bien. Entonces, vamos a ver. Ahí tenemos, director, como un sonido de una música. Hay una música y la puede bajar, por favor. Ahí la bajaron ya. Y déjame yo aprovechar eso para decirle a la gente primero muchas felicidades, feliz año, muchas cosas buenas, sobre todo mucha salud. Pero miren, señores, hoy es un día histórico para Somos Pueblo. ¿Por qué? Es la primera transmisión del programa radial que se transmite a través de La Bacana 105.7 todos los días de 10 a 12. Y estamos en periodo de prueba. En la primera transmisión, primero se oía un pequeño home, un ruidito, ahora se nos metió eso, pero es porque estamos afilando. Nos comprometemos a darle un servicio de primera. Y también quería agradecer, señores, a todos nuestros anunciantes, patrocinadores, amigos que han hecho posible este gran paso que nosotros hemos dado y que estamos aquí. Y también al propio Antonio Espaillá, que confió en este proyecto y nos dio entrada. Pero eso es así, señores. Nosotros agradecemos a todas las personas que son parte de Somos Pueblo desde sus inicios, a todas las personas que se han identificado con la causa, a todas las personas que de una u otra manera han colaborado con nuestro crecimiento. Mucha gente que ni siquiera conocemos, por ejemplo, a través de Patreon, y la gente que nos ve en YouTube, que nos ayuda más de lo que piensa realmente, con simplemente ver el programa. Eso es un apoyo y se agradece grandemente. Y entrando en materia, retornando a la resaca económica, que tenemos muchos dominicanos de Año Nuevo, que quizás no nos dimos esa resaca de alcohol, pero sí la tenemos económica. Tenemos a Israel Abreu, contador y experto en finanzas, con nosotros, para que hablemos sobre cómo vemos la economía que usted piensa que este 2024 no tiene. Vemos que hemos cerrado este año con una alza del dólar, para mí un poco preocupante, los préstamos rompiendo récord. Usted primero dándole la bienvenida, que no hemos visto varias veces, no habíamos tenido el placer de tenerlo con nosotros, para que nos dé un poco de luz sobre este tema. Bienvenido. Primero, darle las gracias y definitivamente un privilegio. Es importante que ustedes sepan que todas las noches lo veo, sin importar quién estén ustedes entrevistando o a quién le estén dando funda. Gracias. No es lo mismo por radio que por YouTube, pero definitivamente soy un fidelizado seguidor de ustedes. Mira, tú sabes que tú me hiciste varias preguntas, una que son tendentes a la economía nacional, que hay que distanciarla un poco de lo que son las finanzas públicas. Okay. Cuando tú me preguntas sobre el dólar, me estás hablando de la economía nacional, que todos sabemos que tiene cierta resiliencia. Sin embargo, las finanzas públicas afectan de manera directa lo que es la economía nacional, sobre todo porque la regula y porque además decide en qué va a gastar el presupuesto, o sea, los impuestos que nosotros pagamos, y al respecto de ese dinero que nosotros contribuimos, esperamos una retribución, mínimamente. Esa retribución supone versar al respecto de una buena educación, de una buena salud, de seguridad ciudadana, de servicios medianamente decentes, energía eléctrica, agua, etcétera. Sin embargo, todavía eso no ha podido ser posible. Pero lo primero que me preguntaste en ocasión de la economía nacional y el manejo del dólar, que nos preocupa a todos. El dólar es directamente proporcional al índice de precio al consumidor, por el alto componente de importación que hay en nuestra economía. Eso está relativamente claro y espero que la gente lo maneje. Ahora resulta que el instrumento contable que utiliza el Banco Central para registrar, ¿verdad?, la entrada y salida de divisa, ¿verdad?, es la balanza de pago, y específicamente la cuenta corriente, donde se registran tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios. República Dominicana en el año 2023 lamentablemente tuvo una reducción de sus exportaciones de 15.6%. Es una cifra récord. Ahí se combinaron dos variables. Primero, la autocensura económica con el cierre de la frontera desde el punto de vista económico, porque no estoy en desacuerdo con la seguridad en la frontera.
ni con el cierre fronterizo al respecto del control migratorio. Es importante que se sepa. Eso que se hizo debió hacerse antes, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la migración indiscriminada e ilegal que cruza por la frontera. Y nosotros nos autoembargamos al respecto de nuestra relación económica con Haití, puesto que nosotros le vendemos $1.200 millones a Haití. Y a partir del 15 de septiembre hasta hoy hemos perdido alrededor de $150 millones. Y por otro lado, entonces tenemos la reducción en la producción de los minerales, Barrick, por ejemplo, que redujo su producción inexplicablemente, pues, puesto que el oro tiene mejor precio que nunca. Y eso produjo una reducción en la entrada de divisas a República Dominicana. Al tiempo, entonces, de que el presupuesto para el 2024 se hizo sobre una base de 60-1. ¿Qué pasa cuando tú como empresario sabes que el dólar que vas a necesitar para reponer tu inventario, producto del efecto de la importación, simplemente tú lo que haces es que dices, bueno, el dólar me va a costar 60, ¿por qué lo voy a liquidar a 59? Además de que no hay, lamentablemente, la economía no está produciendo la cantidad de dólares suficiente y necesario para proveer a los importadores, a los empresarios, de la cantidad de dólares que demandan. Al tiempo, entonces, ya aquí, desde el punto de vista de la finanza pública, el Estado Dominicano demanda una cantidad de dólares importante también, todos los meses, que está relacionado tanto con el pago de las amortizaciones a préstamos, capital. Para el presupuesto del año 2024 van a ser 115 mil millones de pesos. Y quiero explicar lo que eso representa. Antes de usted explicarme eso, yo le voy a hacer una pregunta. Si yo tengo 5,000, vamos a suponer $10,000 en mi cuenta, una cuenta de ahorro. Yo voy hoy y quiero sacar 1,000. Quizás me permitan, pero voy mañana y me van a poner un límite. Así es. Entonces, mucha gente, eso le genera cierta desconfianza. Dicen, bueno, yo tengo el dinero es mío, lo tengo en mi cuenta, si lo saco en pesos no tengo ese problema. Así es. Y pierdes en el cambio. Porque nada más en dólar el problema, porque hay gente que me ha dicho, no, eso no está mal, porque hay países que regulan, no, el problema no es que los regulan, aquí es que es en dólares que tú no lo puedes sacar, porque en pesos tú puedes sacar todo lo que tú quieras. Entonces, ese límite que hay asusta y valga la redundancia, limita, por ejemplo, a grandes empresarios que necesitan, un ejemplo, buscar $50,000 para pagar un insumo, un ejemplo, y no tienen la posibilidad de hacerlo si no lo pagan a una tasa superior a la que está en el mercado. Así es, tiene que de alguna manera recurrir a un mercado negro, que era una figura que estaba extinta y se ha creado. Que se ha creado nuevamente. Pero el mismo sistema lo creó. Así es. Lamentablemente por el efecto del control en la divisa. Pero ¿qué resulta de eso? Como tú bien acotas, el hecho es que eso produce incertidumbre. Cuando tú, ¿verdad?, que de manera voluntaria vas a una institución financiera, depositas tu dinero, llega el momento de utilizarlo y lamentablemente no puedes tener acceso a él, pues definitivamente eso crea es como que tú llegues a tu casa y tú no puedes abrirla. Correcto. En pocas palabras, tú no sabes, siendo dueño del dinero, si lo eres de facto, porque cuando lo vas a necesitar, no sabemos qué va a pasar. Lo mismo que sucede en términos incluso hasta de seguridad jurídica aquí. Pero eso es un eslabón también de la cadena económica. El sentido de propiedad te lo da el uso. De hecho, jurídicamente, tú lo sabes, si tú usas una propiedad o un bien por un tiempo determinado, resulta que tú pasas a ser el propietario de ella. ¿A qué tú crees que se debe esa medida? Sabiendo ello lo dañina que en cuanto al comercio interno se refiere. No, pero mira algo. Lo primero es que las importaciones crecieron, ¿verdad?, indiscriminadamente en relación a las exportaciones. Las importaciones crecieron alrededor de un 12% en relación al año anterior y las exportaciones, ¿verdad?, la entrada de divisas se redujeron. Eso crea una relación negativa en función al manejo de la divisa. Eso significa que por concepto de relaciones comerciales a República Dominicana entró menos dólares de lo que salió, que fue compensado de dos formas: remesas, turismo, inversión extranjera y préstamos. Entonces me quedé en la parte de los préstamos, porque no me puedo olvidar, y quiero explicárselo a la gente de la forma más llana posible. Usted debe una tarjeta de crédito de 100 mil pesos, por poner un ejemplo, que creo que la clase media en sentido general casi todo el mundo tiene una tarjeta de 100 mil pesos. Pero esa tarjeta tiene una tasa de interés anual que es de alrededor de un 30%. Cuando tú tienes una situación financiera crítica, ¿qué tú haces? Tú vas y tomas un préstamo, reduce la tasa, ¿verdad?, de interés cogiendo un préstamo 4 o 5 años y mejora tu flujo de caja. Desde el punto de vista de la finanza pública,
cuando nosotros le abonamos 115 mil pesos a la deuda, 115 mil millones a la deuda, y pagamos 229 mil millones de interés, eso es el equivalente a pagar un refinanciamiento. Se llama rollover en economía, rodarla para adelante la deuda. Ahora, buscando que mejorar una tasa de interés y quizás aumentar los plazos, dejarle esa deuda a la generación de nosotros. Sin embargo, el efecto de eso, contrastante con el presupuesto y cómo se está ejecutando desde el punto de vista de la finanza pública, es lo preocupante. Estamos gastando dinero que no va a tener ningún retorno. Es el gasto corriente que tiene el gobierno, que excede en casi un 5, un 6% los ingresos corrientes, los ingresos tributarios, que es el dinero que va a recibir. Entonces el gobierno se ve compilado a financiarse a través de esos bonos que aprobaron en estos días, que Pacheco tuvo que aplicar, 344 mil millones de pesos. A Pacheco en alguna medida se le cuestionaba. ¿Por qué? Porque los bonos de manera directa es un dinero que va a tener el gobierno de manera directa acceso a él, para comprometerlo a su discreción, a pesar de que hay una ley. No es lo mismo cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial te da un préstamo para que tú desarrolles una carretera, construyas un edificio, hagas un hospital o una escuela, a que te dé el dinero para que tú lo ejecutes de manera discrecional. Entonces, por eso en alguna medida las finanzas públicas están tan críticas. República Dominicana está llegando en este momento un nivel de insostenibilidad de la deuda que definitivamente está llevando no solamente al Estado, sino también al dominicano que contribuye todos los meses a un nivel de decepción extraordinario. ¿Quién de aquí, yo estoy seguro de aquí, todos, sin excepción, el que tenga hijos, manda a su hijo a una escuela pública? De lo que estamos aquí, yo estoy seguro que nadie. Pero lo mismo que dicen que el sistema educativo ha mejorado muchísimo, que en PISA ya no estamos tan mal, porque de uno de los peores estamos a uno de los penúltimos peores. Ellos no lo mandan al sistema educativo. Pero volviendo al tema que inicialmente te estaba comentando, te voy a poner el ejemplo concreto de un amigo que yo tengo. ¿Dólares? Que él me dice, no, en pesos, del circulante que hay en la calle, que él me dice, yo no entiendo. ¿Cómo que dicen aquí que la economía está mejorando? Si yo vivo del día a día en la calle vendiéndole material gastable, fundas, servilletas, gilea, barbería, a colmado, etcétera, y en la calle todo, con la gente que yo me topo, me dicen que no hay cuarto. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que no hay dinero. No es una vaina, eso no es política porque él no es político. Es una persona que es amigo mío y lo conozco, que vive de ese negocio informal, y me dice, oye, pero que no hay dinero. Entonces, lo que yo te lo pregunto, porque el gobierno vive diciendo, ¿no?, que la economía creció, que la macroeconomía, que ¿cómo que se calcula eso? Porque el cálculo de eso no es lo que la gente vive, ni lo que está en la calle. Y yo le voy a decir algo, hay un termómetro, ¿qué mejor termómetro que las Navidades? Sí, eso es así. Estas Navidades no se sintieron, mira, señores, hasta la decoración de las tiendas, no, de otra la calle, cosa, de la casa. verdad. O sea, De eso hablábamos en el camino. No se sintió, Sí. no hubo ese flujo de en los centros comerciales de compra, o sea, yo reto a alguien que me desmienta eso, de verdad, o sea, que se sintió en los bolsillos del dominicano. Yo lo voy a explicar, porque realmente vale la pena y me das la oportunidad de explicarlo. Mira, vamos a situarnos al 30 de noviembre del año pasado, que es hasta donde tenemos las cifras del Banco Central. La economía creció alrededor de 2.1%, que es lo que la gente dice, ¿cómo fue que creció la economía? Y por otro lado, eso fue el crecimiento acumulado a esa fecha. Pausa. Las proyecciones eran de un 4. También hay que hacer esa salvedad. Claro, sí, muy bien. Porque no podemos hablar de un crecimiento Entre 4 y 5, si sí. la proyección era el doble. Sí, porque se proyectó inclusive... Hay un déficit sobre el déficit proyectado. Se proyectó gastar en función a ese 4%. Pero resulta que... Burbuja. Que de ese mismo modo, ¿verdad? La inflación también acumulada a noviembre es de 3.58%. ¿Qué resulta de la relación entre la inflación y el crecimiento económico? Y lo voy a poner con un ejemplo lo más didáctico posible. Este celular, ¿verdad? Cuando una economía crece de manera real, eso supone que los ciudadanos consumieron más bienes y servicios. Eso iba a decir, que no se distribuye la riqueza. Ok, consumieron más bienes y servicios. Pero en ocasión de que el crecimiento económico es menor que la inflación, los ciudadanos no consumieron más bienes y servicios, sino todo lo contrario. Esos bienes y servicios son más caros por el efecto de la inflación. ¿Me hago entender? Vamos a ponerlo con una libra de arroz. Una libra de arroz te costaba 22 pesos, por poner un ejemplo.
Y ahora, según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo pueden buscar, su último informe a noviembre, dice que una libra de arroz cuesta 29 pesos, una diferencia de 7 pesos. Si la economía solamente hubiese movido esa sola libra de arroz, entonces la economía creció en 7 pesos y no es así. Lo que pasó fue que la inflación afectó el precio de los productos. Y entonces vendríamos a remitirnos al término que usted refirió del rollover. Por ejemplo, en este caso, a nivel estatal, es el pasar hacia adelante esa deuda o todas las implicaciones que tiene, pero fácticamente en la realidad el rollover es en la otra acepción, que es literalmente aplastarte para la economía personal. Ellos la echan para adelante, pero nosotros la sentimos en el bolsillo. Así es. Entonces, ¿qué pasa con el barbero? ¿Verdad? Que vive del día a día. Es importante también que el 56% de cada dominicano con edad hábil para laborar tiene que salirse a la buscar. En el joseo y el pluriempleo. Yo estoy entre eso. Pluriempleo, así. Pero tú te ves muy bonito. Gracias, mi hermano. Sí. El hecho es que, déjame coger mi like también. El hecho es que resulta con ese barbero y con el colmadero y con el ciudadano que consume los productos que vende el barbero y que vende el colmadero. Y nosotros que vivimos un joseo eterno. Claro. Entonces, el hecho es que ahora necesitamos más dinero para consumir. No fue que a las manos nuestras llegó más dinero, no es así. El ciudadano sigue ganando en promedio más del 65% de la población que trabaja de manera formal, menos de 30,000 pesos. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora la canasta básica familiar para el que vive en el Distrito Nacional es de 52,000 pesos. Y, ¿verdad? Eso es todo el efecto de la inflación. Entonces, hay que distanciar y en alguna medida. Y aquí es una crítica al Banco Central, que yo creo que está actuando de manera política. Porque, por ejemplo, el hecho de que el gobernador del Banco Central, cuando dijo que estimaba que la economía iba a crecer en 2.5%, no dijera que las exportaciones se cayeron en 15%. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad también. Sí. Que el Banco Central, y aunque esta es una crítica relativamente constructiva, para poder expresar ese crecimiento que estamos hablando, ¿verdad? Económico, tuvo que asumir todos los entuertos y quizás todos los errores que cometió el gobierno central, manejando la tasa de política monetaria, reduciéndola y poniendo fondos de liquidez rápida en la economía. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Entonces, ese crecimiento económico... O sea, está remendado el crecimiento económico. Exactamente, fue un crecimiento empujado. Entonces, resulta que ese crecimiento económico no es el efecto del aumento de la productividad, sino que fue el efecto del endeudamiento del ciudadano común y corriente por haber colocado esa cantidad de dinero, que al final vamos a terminar pagándola. Un tema que habíamos conversado, incluso tú recuerdas, Ricardo, del tema de que tú tengas que solicitar préstamos hasta para gasto corriente por parte del gobierno central. Pero más allá de esto, eso nos remite al tema de la deuda y la calidad del gasto. ¿Hasta dónde República Dominicana tiene sábana para arroparse en el tema de los empréstitos? Mira, los ingresos corrientes del gobierno van a ser de alrededor de 1.200.000.000.000. Tú tienes un lápiz, empieza a restar para que tú veas. Intereses de la deuda son 229.000.000.000 de pesos. 900 y pico mil. Ok. Rétale ahora 115.000 de amortización a deuda. 700 y pico, casi 800. Casi 800. Rétale el 4%, que son alrededor de 300.000.000.000 de pesos. El 4% a la educación. Ya van 400 y pico, sí. Van quedando. 165.000.000.000 de pesos, que eso es lo que se va a invertir lamentablemente. 300. 300. ¿Verdad? Y solamente vamos a recaudar 1.200.000.000.000 por ingresos corrientes, es decir, el dinero que va a recibir por aduana y que va a recibir por la Dirección General de Impuestos Internos. Ya lo otro es para dispendio electoral en el año 2024. Y gasto corriente, nómina. Y gasto corriente, exactamente. Que es altísimo, que tú no lo mencionaste, pero ahí se va. Se va a gastar por encima de lo que se va a recaudar, casi un 7% adicional. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese déficit hay que pagarlo. Sí, que lo vamos a pagar y que lo estamos cogiendo prestado. Ahora, para que ustedes tengan una idea, hay un documento que se llama ERIR, que es el Estado de Recaudación e Inversión de la Renta. Para el que me está viendo, es el equivalente a un estado financiero de un ciudadano o de una empresa. Eso registra la posición financiera en que se encuentra un ciudadano o una empresa y en este caso el Estado Dominicano. Si ustedes lo googlean, ERIR,
2022, que es el último que tenemos, o junio del 2023, República Dominicana tiene 908 mil millones de pesos de patrimonio negativo. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy Que diciendo? estamos en rojo. Pero que estamos en rojo es lo siguiente. Usted que me está viendo tiene 1 millón de pesos de activos. Activo es todo lo que usted tiene en banco, en cuenta por cobrar, vehículos y propiedades inmuebles. Usted tiene 2 millones de pesos por poner un número. Pero, ¿verdad? Al mismo tiempo, usted debe 2 millones y medio. Cuando usted suma y resta, usted No tiene un tiene valor nada. negativo. Usted no tiene nada. Si usted tuviera, Problema es lo que tiene. usted tiene problemas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahora mismo por la mala administración de las finanzas públicas, por la irresponsabilidad fiscal. Si dividieran esos 908, vamos a suponer que el Estado lo disolvieran hoy, porque eso se puede revertir. No podemos decir que no. Pero actualmente, si el Estado se disuelve, el Estado dominicano se disuelve, ¿verdad? Y No bien, tiene cómo cubrir su deuda. no tiene cómo cubrir su deuda, entonces los ciudadanos tenemos que buscar cada uno 90.800 pesos para pagar. En pocas palabras, Déjame no fuimos a la preguntarte- fiesta, pero la pagamos. Claro así que es. sí. Déjame preguntarte algo. Aquí se ha dicho varias veces, inclusive diputados de la Remberto, mi hermano, no me vote. Yo nunca te he votado a ti. Tú tienes mi teléfono, tú no llamas porque no quieres. Pero oye, aquí en esta plataforma, Omar Fernández dijo que se estaban cogiendo el dinero en préstamo, que no se estaban aplicando los préstamos para las construcciones que se estaban solicitando, para las obras que se estaban No solicitando. estaban ejecutando. No se estaban ejecutando y que los fondos, gran parte de los fondos se estaban desviando a cuenta en el Banco de Reserva y el Banco Central. Que ellos tenían los fondos, fue lo que él dijo. Y que no obstante tener los fondos ahí, seguían cogiendo prestado al punto de llevar al Estado a que el presupuesto del 2024 iba a ser para gasto corriente, o sea, para pagar nómina. ¿Qué análisis, a qué conclusión llegaría tú con respecto a esa maniobra que él está denunciando, que denunció? Mira, eso, vuelvo y te digo, es un documento público. Lo que pasa es que definitivamente los políticos, en alguna medida, se aprovechan de la ignorancia del dominicano. Eso lo registra también los estados financieros del Estado, el ERIR. Para el cierre del año 2022, ¿tú sabes qué cantidad de dinero tenía el gobierno dominicano en el banco de reservas? 146 mil millones de pesos. Y yo no se lo voy a atribuir a corrupción, no, sino a mala gestión en la administración pública, de la cosa pública de manera específica. ¿Qué significa eso? Que del presupuesto del año anterior, que fue de 1.476.000 millones de pesos, el 10% no lo utilizaron, porque eso fue al 31 de diciembre. Y sabrá Dios la gente que ese diciembre del 2022 pasaron hambre o no tuvieron acceso a una cena, cuando los cuartos estaban en el banco. Hay un sinnúmero de excusas que dan, pero esa es la verdad. Esto yo no me lo estoy inventando y no creo que Omar se lo haya inventado. Yo estoy corroborando lo que él está diciendo. Para el año 31 de diciembre de 2022, 146 mil millones de pesos estaban en el banco, en efectivo, caja y banco disponible. Y al 31 de diciembre del 2021 habían 116 mil millones de pesos. Entonces, lamentablemente, a lo mejor no le gusta lo que uno dice, pero lamentablemente la falta de eficiencia y eficacia en la gestión de la cosa pública ha primado en el actual gobierno, definitivamente. Y no solo en el actual, en muchos gobiernos, porque aquí es difícil que se ejecute lo presupuestado en diferentes ministerios. Yo le voy a compartir a ustedes el plan de gobierno de Luis Abinader. No, Que si tú lo exprimes, llora. Mira, yo tuve acceso antes de que se hiciera público. Sí, pero es ahora para que tú lo contrastes versus la realidad. Yo lo leí. Sí, no, claro. No, que los planes son buenos todos. Todo. Señor plan. Abreu. Yo lo leí. El papel aguanta todo. Hay una realidad Aguanta todo. también Pero- a nivel, por ejemplo, de ejecución. Si lo comparamos con otras gestiones gubernamentales, y es ahí donde yo pongo el ojo avisor, a nivel de ejecutorias está en una proporción prácticamente ínfima, comparando hacia atrás. Pero sea, ¿qué es lo que es ínfimo? No, perdón. me refiero, así como estaba recordando Remberto cuando tuvimos a Omar Fernández aquí diciendo que literalmente todo ese dinero iba al Banco Central y al Banco de Reservas y aún así nos sometían a onerosos préstamos para gasto corriente, no tendría ningún sentido lógico porque Claro. hay un dinero disponible. Entonces, mi pregunta sería la siguiente.
todo ese dinero que está de facto ahí en el Banco Central, ¿por qué no hay un mecanismo, por ejemplo, en el mismo Banco Central, que explique al pueblo que estando ese dinero disponible, hábil, porque estamos recurriendo a Lo los pusieron a préstamos? coger lucha. Y siguen. Pero Pero estaría, no hay- estaría- no hay y estaría necesidad. disponible. Estaría No, disponible. no, pero miren el algo. dinero. Una cosa es el O sea, Banco explicar Central. por qué se Pero recurrió a los cuartos del Estado, del gobierno central, están en el Banco de Reserva. Ujú. Cualquier otro instrumento que utilice el Estado Dominicano al respecto de la emisión monetaria, tú sabes, va a depender de la masa monetaria que se necesite, de la emisión de inorgánicos. Eso es otra cosa. Yo en esa parte yo no me meto. Ahora, en la parte que sí, tú sabes, me inmiscuyo, es en la parte relacionada con el efectivo que estaba en el Banco de Reserva. Pero sobre ¿Qué? eso, de lo que ella te estaba diciendo, una pregunta. Si se coge un préstamo, vamos a suponer, para hacer un túnel, y está el dinero en la cuenta del banco de reserva, pero no se está haciendo el túnel, ese dinero no se puede utilizar para otros fines. Así es. No. O se puede utilizar, digamos, de una manera violando el procedimiento, Discrecional. etcétera, No, porque es una no. queja, no, pero espérense, porque es una queja que tiene la gente con el dinero de los impuestos de los combustibles que va para una cuenta, que está Antonio Martí y hay varios sindicalistas, porque había un monto del impuesto que se le pagaba, que se paga por cada galón de gasolina que se vende. Que va para la renovación que va vehicular. para la renovación del parque vehicular y creo que construcción también. Sí. Y ellos se quejaban de Pero- que no saben qué se hicieron con esos cuartos, que No, se fue no. que se los No, robaron. el gobierno- pero es, que el- es diferente. Eso- porque eso es otra cosa. Eso, lo del impuesto a los combustibles, lo generamos nosotros y lo pagamos nosotros los dominicanos. O sea, eso Los sí se lo préstamos, pueden llevar. Ellos hacen lo que les da su maldita gana con eso. Y No, Ok. los no, no, impuestos no, también. no, pero espérate. No, ¿sabes qué? No, espérate, Déjame explicar cómo funciona eso. No, espérate. No. Porque lo que tú estás diciendo y lo que Karina dice son préstamos con organismos internacionales. Sí. Que Con el eso- BID, con el banco. Eso es igual que sí. tú vayas a coger un préstamo a un banco privado, tú coges un préstamo para comprar un carro, tú no puedes comprar Sí, sí. un bote. Ellos monitorean cosa. esos cuartos, esa Eso gente. se monitorea. Cuando ellos especifican para qué es el préstamo, debe ser utilizado en eso y lo monitorean. Lo Ahora, supervisan. ¿cuál es la Ahora, razón? existe la posibilidad de que el Banco Mundial, de que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Autorice. Interamericano, no, compre bonos, porque el negocio de ellos es prestar. Ahora que ¿Tú tú me dices entiendes? Ellos pueden bono, comprar bonos y que el gobierno haga lo que quiera con esos cuartos. Pero- Ahora, déjame ver, espérate, que yo no quiero perder el punto tuyo. Tú te refieres a la ineficiencia de que los cuartos están ahí y que tú no lo usas, a pesar de que está consignado en el presupuesto que debiste usarlo. Porque Exacto. cada centavo que entra al gobierno está presupuestado a gastarlo. Y en los primeros 6 meses del año se reforma el presupuesto. Entonces, presupuesto reformulado. ¿Por qué? Porque entró más dinero o porque hace falta dinero y hay que coger prestado, obras Bueno, de es prioridad, dinámico, es emergencia, sí, el presupuesto tiene vida propia, eso es así. Entonces resulta que, miren, cada vez que una licitación es objeto de escrutinio, y aquí yo no voy a criticar los medios, porque ese es el trabajo de nosotros, porque yo soy de los medios, pertenezco al mundo mediático, ¿verdad? Y que se produce un retraso en la ejecución de una obra, ese es un dinero que deja de entrar. Ese es el costo de la corrupción. Hubo un comentarista muy famoso, que es del medio donde nosotros nos estamos escuchando ahora, que dijo que a veces, oigan al extremo que se llegó, cosa con la que yo no estoy nada de acuerdo, que había que pagar el precio de la corrupción para que se construyera. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Lo ideal es que no, ¿verdad? Pero lamentablemente han sido tan ineficientes que hemos llegado al punto de aseverar que hay que pagarlo para que el dinero ruede. ¿Me hago entender? Sí. Porque el dinero hasta guardado tiene un costo. Pero que eso es catacultural. Sí. Eso sobrepasa Ujú. a los políticos, porque aquí la sociedad quiere a los políticos serios, pero quiere, si te pueden sacar a ti 2,000 pesos por encima de algo que te está vendiendo alguien que no tiene que ver con política, te dan por el cuello, porque aquí hay un problema cultural Así es. que va un poco más allá y quisiera que sigamos hablando. Entonces, eso es ineficiencia. Pero me están pidiendo la pausa hace como 10 minutos. Dale. Entonces vamos a tener que dejarte aquí porque tú hablas bien, viniste bien bonito. Gracias. Tiene un verbo bacano y nos gustaría luego tenerte de nuevo. Claro, un privilegio. Y luego hablar un poco. Después en YouTube podemos hablar más extendido porque aquí en radio tenemos la limitación Sí. del tiempo. Para YouTube, Yamilka tal vez me invita. Sí, sí.